Continuamos en este espacio de iNoticias a través de las pantallas de TVNet y en este momento hablaremos un poco de lo que es el ámbito deportivo. En particular vamos a conversar con el presidente del Consejo Local de Deportes de Osorno, él es Carlos Uribe, quien le doy la bienvenida a don Carlos a las pantallas de TVNet. Don Carlos, conversemos ahora de lo que es el tema del deporte en una época tan complicada como lo ha sido esta época de pandemia, lo que ha sido 2019, 2020 y el presente 2021. Un año en que, digamos, ahora tenemos un poco más de avances, hay de algún modo el tema de la vacunación permitió ciertos aforos, ahora se está viendo el tema de lo que es los horarios de toque de queda que por fin fueron removidos y de repente esto da más espacio, que se pueda planificar de repente algo más lo que es el deporte. Recordemos que el caso del Colodev es una organización que se dedica a sobre todo lo que es esta práctica del deporte amateur dentro de la provincia de Osorno. De esto involucra diferentes deportes, no solamente el fútbol, que obviamente es uno de los que tiene mayor popularidad, pero también otro tipo de deportes como el baloncesto y otro tipo de torneos también que son elementos muy interesantes que por lo menos en el caso del Colodev, don Carlos, lo estuvieron planificando durante 2019 y 2020, pero que esa planificación tuvo que de algún modo ponerse en pausa y ahora tenemos una nueva oportunidad de repente, ¿no? Quisiera que nos contara un poco más sobre ese aspecto. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Mira, la verdad es que hemos pasado un proceso bastante complejo. El deporte en sí se estancó de manera radical en todo el mundo, ya, sobre todo lo que es acá en el país. Se le dio prioridad a lo que tenía que darse en ese momento, que era el proceso de vacunación, tener un poco de contingencia, la prevención, pero se afectó enormemente, digamos, a la salud mental de las personas. El hecho del encierro, el hecho de no tener los espacios para poder practicar, una confusión enorme por parte de todos los estamentos gubernamentales, se preocuparon más del tema de la vacunación, lo que menos se hablaba era de deporte y bueno, como siempre aquí ganaron los que tienen el poder económico, que fue el fútbol a nivel profesional, que fueron los primeros que tuvieron la ventaja a nivel mundial de poderse empezar a desarrollar. Y nosotros hemos estado, digamos, en un proceso evolutivo dentro de todo este tiempo, porque quedó todo, como tú bien dices, en carpeta, ¿ya? No obstante, la pandemia a nosotros nos sirvió como para poder enterarnos de verdad qué es lo que estaba pasando con nuestro vecindario, con nuestro entorno. Partimos en el año 2020 con una serie de conversatorios en los cuales nos comunicábamos con amigos del extranjero, donde ellos nos estaban comentando en vivo, in situ, cuál era su realidad. Y no estaban como tan alejados a lo nuestro. Pero sin embargo se podría decir que quizás es una realidad un poco más complicada en cuanto a temas de vacunación, en otros temas de salud, podría decirse, ¿no? Hablamos de todos los temas. Nos encontramos, por ejemplo, con compañeros que estaban en países cercanos que no tenían ni siquiera la primera vacuna, nosotros ya estábamos con la primera vacuna, hablábamos con ellos en el sistema de cómo se estaban empezando a reactivar las actividades deportivas. Algunos ni siquiera completaban los aforos ni nada. Entonces, en ese aspecto tuvimos que llegar a entender de que nuestro país estaba un poquito más preparado. El problema es cómo se lo hace entender a la gente. Cuando se empezaron a dar un poquito más de facilidades, siguió privilegiándose el área económica, ¿ya? Acá en Osorno prácticamente, lo primero que se reaperturaron fueron las canchas sintéticas, ¿ya? Entonces, ¿cómo tú le haces entender a las personas que ellos pagaban y podían jugar y todo el resto no podía hacer nada porque tenían cerrados los estadios, cerrados los gimnasios, cerrado todo, pero ellos sí? Entonces nunca la autoridad nunca pudo clarificar eso hasta el día de hoy, por qué tienen privilegios los que están a través del Ministerio de Economía ante los que están bajo la ley del deporte. Ahora, interesante también que usted menciona, por supuesto, la actualidad o lo que es Osorno como tal, es el hecho de que de repente hay ciertas condiciones que se veía, sobre todo también en el aspecto gastronómico, este hecho de que se permitían ciertas condiciones, pero que realmente no se adaptaban a las realidades propias, por ejemplo, del sur de Chile. Sí, el hecho de que se permita de repente la actividad deportiva desde las 6 hasta las 7 de la mañana, por decir un ejemplo, que son horas de verdad que las temperaturas siguen todavía muy bajas y es complicado realmente realizar la práctica del ejercicio deportivo para esas épocas. Sí, lo que pasa es que acá Osorno más encima nos afecta a nosotros, bueno, como tú bien lo sabes, somos una de las ciudades más contaminadas. Entonces, como nos tenían restringido ocupar los espacios públicos, pasó volando la contaminación ambiental. El hecho de estar encerrado descongestionó de manera impresionante los consultorios, porque no hubieron, los niños no se infectaron,
no se afectaron con el tema de los bronquios, etcétera, etcétera. No obstante, a nosotros lo que nos llamaba la atención era el tema de la actividad física deportiva. El niño se puso más sedentario, el niño es dependiente pero absoluto ahora de la parte tecnológica, no quiere ir ni siquiera a clases. Claro. Entonces, de a poco ahora se está retomando la actividad deportiva con las escuelas formativas. Es impresionante cómo los chicos no van al colegio, pero van a su escuela de fútbol, van a su escuela de básquetbol, o sea, los que practican, porque digamos que es un escenario que no supera el 10% de niños, el resto, 90%, está en la casa y no quiere ir a clase, no quiere hacer nada. Entonces, ese tipo de situaciones va a tener un impacto profundo, nosotros sabemos. A raíz de todo esto, producto de todas estas situaciones, nosotros creamos, que también te lo voy a comentar, la próxima semana lanzamos de manera oficial nuestro Observatorio del Deporte, ¿ya? ¿En qué consiste ese observatorio? Ese observatorio del deporte consiste, digamos, en el cual va a haber un equipo multidisciplinario de profesionales que en calidad de honorem ellos van a entregar sus servicios porque tenemos que hacer un nuevo levantamiento de necesidades con respecto al tema deportivo. Está estancada, los programas se vienen diseñando de un año para otro. Por lo tanto, tenemos un equipo de constituyentes que no tienen idea de deporte, ¿ya? Y que se le ha dado mucho bombo y que no, que la nueva constitución, pero tú le preguntas de deporte, no tienen idea, ¿ya? Tienen otros objetivos en su cabeza que no es el deporte. Se queda desplazado a otro... Automáticamente. Siempre el deporte ha estado desplazado de la parte, digamos, política, ¿ya? Para ellos el deporte es entre comillas, un bien, pero muchos creen que es un mal necesario. Nosotros creemos que es necesario, se pueden evitar montones de cosas. Bueno, este observatorio está compuesto por cientistas políticos, están sociólogos, están abogados, asistentes sociales, profesores de educación física, todo lo que tenga que ver con el área de la salud, y son puro equipo de profesionales jóvenes, ¿ya? Y los cuales vamos a empezar a hacer un levantamiento a nivel regional, porque nosotros estamos vinculados igual a nivel regional. En el caso mío, me toca ser en este momento el presidente regional del Consejo de la Sociedad Civil del Deporte y la Recreación. Entonces, hemos estado levantando un poco las necesidades que se están dando y son transversales, ¿ya? De ahí nace esta idea de crear este observatorio. Ahora, si tú me preguntas, y volviendo a la pregunta inicial... Sí, eso porque más o menos sería saber también cómo es esta modalidad en que va a trabajar este observatorio. ¿Va a ser algo online? ¿Va a ser algo presencial? Nosotros tenemos, tú bien sabes que tenemos el paraguas, tenemos el lugar donde vamos a funcionar físicamente, pero esto todo va a comenzar con un proceso online. Ya estamos en comunicación con los profesores, los formadores y todo lo demás. Estamos diagnosticando de una u otra manera cuáles son sus necesidades. La idea es tener un insumo concreto, real y efectivo, y digamos al día, ¿ya?, de lo que efectivamente se está necesitando. Queremos seguramente plantearle una carpeta de ideas a un montón de gente, pero que realmente tenga interés en desarrollar políticas que vayan en beneficio de, ¿ya? En estos momentos todo lo que es el espacio, o sea, si tú me preguntas, si nosotros la gente del deporte no somos tontos, ¿ya? Sabemos que más de un año nos tienen concentrados en puras dinámicas, polémicas y a nivel, digamos, de todo nivel político, en el cual no se ataca el problema fundamental. Por algo, el Ministerio de Salud estaba a cargo de lo que era el tema de la pandemia, está todavía a cargo del tema de la pandemia, pero había, ¿cómo me explican a mí? El hecho de que para las fiscalizaciones no haya recurso humano suficiente, pero sí para atacar a los gastronómicos y para ir a regular quienes estaban haciendo la práctica indebida, sabiendo que la gran mayoría estaba encerrado, deportivamente hablando. No se cursan las infracciones, entonces ese tipo de cosas nosotros ya las visualizamos en un año de pandemia. Por lo tanto, no sabemos si esto va a continuar, no sabemos, esto es toda una incertidumbre, pero frente a eso queremos tener insumos concretos, reales, como para poder debatir. Por eso que el equipo de profesionales que está integrando este observatorio, tenemos 2 asistentes jurídicos, o sea, abogados, que realmente estamos buscando todas las aristas como para también ser un poco impermeables frente a la crítica, frente a una serie de cosas que se pueda presentar. ¿Entiendes? Ahora, don Carlos, ustedes pues como Colodeb tienen por ejemplo la organización de ciertos torneos importantes como el fútbol de barrios. También utilizan canchas importantes también como es el Gimnasio Fiscal de Rahue para ciertas competiciones, por ejemplo, para lo que es la promoción del fútbol femenino, en el caso de fútbol sala, por mencionar un ejemplo de las diferentes actividades que ustedes han realizado y que seguramente tienen en agenda todavía y que quizás ahora podrá estar como en una especie de pospuesta quizás por la situación en la que estamos, pero ¿hay alguna luz de repente al final del túnel de poder saber más o menos cuándo se podría la planificación de algún tipo de este tipo de actividades? Mira,
Eso es fundamental, porque resulta que todo lo que es, por más que digan hay aforos, ¿ya? Permitido, hay una segunda parte que es la letra chica, que aún no está clara, que significa el tema de la fiscalización de los recintos deportivos. Si tú te das cuenta, los recintos, la gran mayoría de los recintos acá en Osorno están bajo la supervisión y administración municipal. Y ellos les demoró un montón de tiempo el poder activar eso porque estaban en las mismas condiciones que nosotros, medios tímidos, porque llegaba la autoridad sanitaria y decía, ustedes primero me tienen que regularizar toda la infraestructura. ¿Eso qué significó? Que utilizaron esta medida de pandemia para ellos seguramente cumplir meta, no sé qué cosa, para poder actualizar la parte de infraestructura. Pero la ley dice claramente que no era ese el objetivo, ya, pero mientras no entregabas todos los papeles, acá hay gimnasios como el Gimnasio Fiscal de Rahue, el Gimnasio México, Olimpia, el Español, que tuvieron que hacer enormes gastos para poderles presentar a estos señores que el plano de agua, que el plano arquitectónico, ¿qué tiene que ver con la pandemia? ¿Me entiende? Entonces, no, pero ellos era un ¿considera usted que este tipo de documentos o ciertos parámetros que le están requiriendo están alejados del objetivo principal, que era el tema de salud? Absolutamente. O sea, si era efectivo que se había que solicitar estos documentos, estuvieron 50, 60 años antes para hacerlo, porque son infraestructura que tiene más de 70 años algunos, ¿ya? Entonces, ¿tú cómo le vas a pedir a un dirigente de ahora, una persona joven que pueda estar liderando, dónde está el plano de agua, el plano arquitectónico, que el plano acústico? Entonces, ese tipo de cosas los empezó como a encasillar aún más a los administradores, ¿ya? Y en eso estamos nosotros también. Por lo tanto, yo creo que todos postergaron aún más hasta los municipios de poder partir. Sí, aquí el Parque Chot no se podía utilizar, el PAC no se podía utilizar porque no tenían las resoluciones que exigen ellos. Pero la ley dice claramente qué es lo que se puede pedir y qué es lo que no se puede pedir. Por lo tanto, como nosotros no estamos respaldados por un departamento jurídico que nos asesore a todos los dirigentes deportivos y a todas las entidades deportivas, entonces, pero eso se está regulando. Ahora, con respecto a lo esa es la finalidad del Observatorio del Deporte dentro una de las cosas, ¿no? Una de las cosas, y todo eso es como para poder despejar un poco ideas. En estos momentos salía mucho más a cuenta pedir una entrevista con cualquier alto mandatario internacional que llegara a la Seremia de Salud. O sea, no se podía. O sea, no te atendía nunca. Por lo tanto, las personas que estaban contratadas para hacer ese tipo de función, obviamente cumplían su trabajo. Ahora, todas las cosas que estaban planificadas o las que se venían realizando hasta el año 2019 están en carpeta para ser retomadas. Nosotros acabamos, el día de hoy nos entregaron el gimnasio, lo tuvimos facilitado como vacunatorio abajo en Rahue. Y hoy día finalizaron el proceso porque nosotros ahora en octubre pretendemos empezar a retomar de a poco todo lo que es la dinámica deportiva. Tenemos, qué sé yo, la gimnasia rítmica, los adultos mayores con sus talleres, todos nuestros asociados, que son 60 asociados, que varios de ellos tienen que ejecutar proyectos ahí. Por lo tanto, estamos ahora con la disyuntiva, si nos van a empezar a pedir todos estos papeles, hoy nos acaban de llegar los nuevos protocolos, y entonces tenemos que cada 15 días, cada 20 días, ir adaptándonos a las nuevas medidas, exactamente. ¿No? Ahora, lo único que esperamos nosotros, y Osorno ha sido muy disciplinado, el 90% de la gente, sin temor a equivocarnos, ha sido tremendamente disciplinada, y nunca nos pudieron demostrar cuántos contagios se provocaron por la práctica deportiva, porque no hay, ¿me entiendes? Si alguien no se contagió, fue justamente el deportista, porque se cuidó, ¿ya? Toda la gente que terminó con consecuencias lamentables y con gran complicación de salud, fue gente que no participaba de actividades deportivas. Sí, que es algo importante también acotar, que de repente el tema de muchas de las personas que terminan pues contagiadas por la enfermedad del COVID, el hecho de llevar de repente, como usted menciona, una vida sedentaria, con muy poca o prácticamente nula actividad deportiva, radica o agudiza, mejor dicho, estos tipos de síntomas que pueden tener incluso consecuencias fatales, ¿no? De allí entonces la importancia de desarrollar el deporte, de desarrollar la actividad física, sobre todo en veces en grupos que a veces se mencionan un poco como lo es el adulto mayor, ¿no? Y que de repente, claro, cuando mencionamos el deporte no nos enfocamos sobre todo en lo que es el adulto mayor o lo que es el deporte o la práctica del mismo en las áreas comunitarias, lo que ayuda también de repente a ciertos sectores para evitar, no sé, pues de repente un poco estos malos pasos que podría tener la juventud, por mencionar un ejemplo, ¿no? Correcto. Mira, ahora, desde hace más o menos 30 días, hay un grupo importante de gente que ya comenzó la práctica normal de deportes y de verdad hay algunos sectores como los barrios, la actividad de barrio no se ha
no se ha activado. ¿Por qué? Porque ellos están en un proceso que era necesario y yo en ese sentido quisiera aprovechar esta instancia para felicitar a algunas agrupaciones de los barrios y algunas agrupaciones en general que hicieron caso un poco de la recomendación, partir de a poco con un proceso de entrenamiento y de readaptación, porque el físico también se desgasta uno a medida que va avanzando, las lesiones van a ser más frecuentes, etcétera, etcétera. Y hay ejemplos concretos de que hay clubes que jamás habían entrenado y ahora tú los ves con un proceso de entrenamiento, con un profesor, un monitor, un preparador físico, y esas cosas son importantes que antes no existían y eso le podemos dar, entre comillas, gracias a la pandemia porque se está logrando. Sí, un aspecto positivo que absolutamente tenemos de la pandemia, ¿no? Y hay otras competencias, por ejemplo, que partieron, que si tú la vas a ver abajo en ovejería, que es un foco que es de alto riesgo porque son los adultos de 35 años para arriba. Ellos ya están empezando a hacer partidos amistosos y con jornadas intensas, mucha gente, pero tienen un sistema de control de temperatura, hay que pasar a firmar todo, pero eso la gente tiene que empezar a adquirir ese hábito porque esa es nuestra nueva normalidad. Entonces creemos que eso tiene que haber un proceso de educación que no se estaba haciendo y nosotros entendemos que la gente se está como ¿cómo te dije? Autoeducando, y entonces estamos haciendo, ya, si firmó mi amigo, yo también, y como que ya estamos adquiriendo esa habilidad. Pero que por parte de algún ente superior nos diga, oye, no, esto es lo que hay que hacer. No, ni siquiera un flyer. O sea, todo online. Entonces, nosotros lo que necesitamos por lo menos que salga un flyer y que esos flyers corran por toda la provincia, por toda la región, en el sentido de decir, mira, esto se prohíbe, esto no se prohíbe, esto se recomienda, esto no. Ni siquiera eso. Que se difunda la información, ¿no? Absolutamente. De verdad que siempre conversar lo que es el tema deportivo con estos encargados del Comité Local de Deporte, del Consejo Local de Deporte, mejor dicho, a veces siempre existe la confusión entre un nombre y otro, pero lo importante, sobre todo, más allá del nombre, es la función que realizan y la importancia que tiene esto para la comunidad. Siempre es un tema que apasiona mucho a don Carlos. Le agradezco mucho el tiempo que se ha tomado pues, para venir acá a las pantallas de TVNet, en este espacio que increíblemente pasó muy rápido el tiempo, pero que siempre da pie para que vuelva a venir y podamos seguir conversando de las oportunidades que ofrece el deporte Osornino en este caso. Les agradecemos a nuestros televidentes que sigan en sintonía de toda la programación que le ofrece TVNet y especialmente el local de iNoticias. Muchas gracias.